de conducción, convección, convección natural, convección forzada. Todo esto ya se aplica en lo que viene a ser el diseño y la operación de intercambiadores de calor. No todo lo que hemos ido haciendo es lo básico, lo importante para que nosotros podamos ya diseñar, ya sea nuestros intercambiadores de calor, para conseguir un fin, ¿no? ¿Qué fin es lo que nosotros queremos conseguir en cualquier empresa? Todo va a depender en la empresa en que trabajemos. Generalmente en el área del petróleo, los intercambiadores de calor se usan tanto para adecuar a un fluido de operación a una temperatura dada, ¿no? Ya sea calentándolo o enfriándolo. Entonces, esa es la importancia que tienen los intercambiadores de calor en cualquier industria. Al igual que en la parte alimentaria, también si nosotros queremos tener un fluido de operación a elevadas temperaturas, ¿qué es lo que tenemos que diseñar? Es un intercambiador de calor para el fin que nosotros queramos conseguir. ¿Ya? Entonces, el objetivo en este tema que vamos a tocar es el conocer los distintos tipos de intercambiadores de calor que existen, así como su funcionamiento. Como una introducción, podemos decir que los intercambiadores de calor es de mucha importancia en cualquier industria, ya que, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que adecuar algunos fluidos que nosotros queramos conseguir para algún fin determinado, ya sea generando una transferencia de calentamiento o de enfriamiento, como también de vaporización, si nosotros queremos conseguir un vapor sobrecalentado, un vapor recalentado. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la transferencia de calor. ¿Mediante qué equipamiento? Mediante los intercambiadores de calor. Entonces, un intercambiador de calor son los dispositivos que transfieren calor sensible de un fluido de servicio a otro fluido del proceso, ¿no? ¿A qué nosotros vamos a llamar un fluido de servicio? El fluido de servicio es aquel que nos ayuda a conseguir las condiciones correctas de nuestro fluido del proceso. Un ejemplo de fluido de servicio que nosotros podemos manifestar puede ser y que es de excelencia, ¿no? Por excelencia, ese fluido que se usa en todas las industrias es el agua, también vapor de agua o el aire, ¿no? Esos vienen a ser los fluidos de servicio, que es un fluido auxiliar en la industria. Mientras que en los fluidos de proceso son los fluidos, los productos o los subproductos que queremos obtener y que son comercializables, ¿no? Esos fluidos van a ser comercializables. En el área del petróleo, ¿cuáles hablamos? Como fluidos del proceso, tenemos queroseno, gasolina, diésel, etcétera, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes, sobre esto de los intercambiadores?
Entonces, por tanto, nosotros ¿para qué los vamos a usar? Nuestros diferentes intercambiadores es para conseguir o adecuar la temperatura correcta de nuestros diferentes fluidos del proceso. Entonces, redondeando, nosotros vamos a decir que un intercambiador de calor es un equipo utilizado para enfriar o calentar un fluido del proceso, ya con el uso de un fluido auxiliar, que viene a ser el fluido de servicio. ¿Ya? Acá yo les he puesto que es un equipo utilizado para enfriar un fluido que está más caliente de lo deseado, transfiriendo calor con otro fluido que necesita ser calentado. La transferencia de calor se va a realizar ¿dónde, jóvenes? Se va a realizar a través de la pared metálica de un tubo que separa ambos fluidos, ¿no? Eso si nosotros tenemos un fluido de coraza y tubos, un fluido de tubos concéntricos, ¿no? Pero nosotros también tenemos... Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, que se les... Sí. No, porque aquí me ha salido algo. Se ha cerrado la sesión porque ha iniciado sesión con otra cuenta. Bueno, no sé qué estará pasando. Bueno, entonces a eso se refiere lo que viene a ser los intercambiadores de calor. ¿Cómo los vamos a clasificar a nuestros diferentes intercambiadores? Vamos a clasificar según su construcción. Nosotros podemos hablar de la categoría de carcasa y tubos. Todos aquellos intercambiadores que tienen una carcasa y tienen tubos, ya sea interiormente, no van a estar por dentro de la carcasa, va a ser la categoría 1 de nuestros intercambiadores. Y en la categoría 2 podemos hablar de todos aquellos intercambiadores de placas, de platos, ¿no? Que tienen otras características, a diferencia de los que se usan con carcasa y tubos. Esa sería la clasificación según la construcción que nosotros tenemos de nuestros intercambiadores. Ahora, la clasificación según la operación en la que trabajan, nosotros tenemos los de flujo paralelo, intercambiadores de flujo paralelo, intercambiadores en contracorriente o contraflujo, de flujo cruzado, solo de un paso o paso simple, ¿no? O de diferentes pasos. Y también tenemos los regenerativos y no regenerativos. Eso los vamos a ir detallando más allá. Ahora la clasificación según la superficie que estos ocupan en un determinado lugar, nosotros tenemos los intercambiadores con tubos. Los que manejamos como intercambiadores con tubos, ¿cuáles son? Los serpentines sumergidos, los de doble tubo o tubos concéntricos también conocidos, los de coraza y haz de tubos o carcasa y tubos, ¿no? Coraza y tubos también se los denomina, los enfriadores de cascada también. No, esto dentro de los intercambiadores que usan tubos.
Y en los intercambiadores de superficies planas tenemos los recipientes encamisados, los enfriadores de placas, los intercambiadores de placas, etc. Y finalmente también tenemos una categoría, una clasificación donde tenemos los intercambiadores compactos, ¿no? Vamos a ir hablando, cada uno vamos a ir desarrollando a qué se refiere. Según el servicio que estos cumplen, nosotros podemos manifestar de este tipo de intercambiadores. Hablando primero, podemos hablar del condensador. ¿En qué consiste el condensador? Los condensadores, ¿ya qué va a implicar? Va a implicar un cambio de fase, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fluido del proceso, por medio de un fluido de servicio sensible, vamos a condensar. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar de vapor a líquido, ¿no? Ahí nuestro fluido de servicio tendría que ser nuestro fluido auxiliar, tendría que estar a mayor o menor temperatura, jóvenes, en los condensadores. A ver, por lógica. Si queremos conseguir un cambio de fase en nuestro fluido del proceso. Jóvenes, vamos a tener que el fluido de servicio o el auxiliar va a estar mucho más frío, ¿no? Consiguiendo que nuestro fluido del proceso se condense. Ahora, los rehervidores también llamados como calderines o reboilers, ¿qué objetivo se quiere conseguir con los rehervidores? El objetivo es de hacer hervir el fluido del proceso, que esto va a implicar un cambio de fase que se lo realiza con el fluido de servicio. Su limitación viene a ser que el fluido de servicio llegue a un máximo de 20 atmósferas. ¿Qué quiere decir? 200 grados centígrados. Estos calderines son muy usados en las industrias alimentarias cuando nosotros usamos bastante el vapor de agua. Sobrecalentadores. Los sobrecalentadores, también llamados alambiques, el objetivo es de hacer hervir el fluido del proceso con un fuego directo, ya que eleva la temperatura a valores mayores a los 200 grados centígrados. Esto en los sobrecalentadores. Vaporizador. Los vaporizadores o evaporadores también nosotros conocemos. El objetivo es de concentrar el fluido del proceso, es decir, que volver todo a vapor. Y se lo hace mediante nuestro fluido de servicio. Los generadores de vapor, también denominados calderos. Eso van a encontrar en todas las industrias, jóvenes, a los calderitos. Esto, el fin es de generar vapor, pero como fluido de servicio, es decir, vapor de agua, ¿no? Este vapor que se va a utilizar en los generadores de vapor es para tenerlos como auxiliares en el tratamiento de ya sea alimentario,
ya sea de esterilización, coma, etcétera, ¿no? Esto, por eso es lo que nosotros usamos los calderos. Los enfriadores, en los enfriadores, el fluido del proceso se va a llegar a enfriar hasta una temperatura cercana a la del medio ambiente. ¿Con qué vamos a conseguir este fluido de proceso que se enfría hasta tal punto? Es con el uso de un subfluido auxiliar, ¿no? ¿Cuál es por excelencia? Ya sea usando el agua, el aire, ¿no? Entonces, con el fluido del servicio. ¿Cuál va a ser la desventaja de este tipo de equipos como enfriadores? Es que el calor absorbido por el fluido de servicio nosotros lo estamos perdiendo hacia el medio ambiente, ¿no? Como con un calor sensible, es decir, no va a haber cambio de fase. Toda esa energía nosotros podríamos aprovecharla, ¿no? Podríamos aprovechar, ¿en qué podríamos aprovechar, jóvenes, toda esa energía cuando usamos este tipo de equipos? A ver, ¿alguien? Bueno, parece que ustedes no usarían en nada, ¿no? Bueno, toda esa energía de ese calor absorbido, nosotros podríamos usar toda el agua de servicio que estaría a una temperatura no tan elevada, tanto para esterilización, para limpieza, o para acondicionamiento de ambientes fríos o fríos. No todo eso podríamos nosotros bombear y aprovechar esa energía que en vez de que se pierda hacia el medio ambiente. Los refrigeradores, no, ustedes ya saben, en todas las empresas, sobre todo en la parte alimentaria, nosotros tenemos esta clase de equipamiento. ¿Cuál es el fin? De refrigerar cámaras con el fin de mantener en buenas condiciones los diferentes alimentos, o como también algunos productos finales que se tienen dentro de la industria. Los calentadores, en este caso, es calentar el fluido del proceso con un fluido de servicio. ¿Cuál vamos a usar nosotros como fluido de servicio? El vapor de agua. En este caso se realiza sin un cambio de fase, solamente vamos a usar como calor sensible. Solamente se quiere adecuar a una temperatura dada, que no haya cambio de fase en el fluido del proceso. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? En los diferentes intercambiadores de calor. ¿Alguna duda? Inge, la parte de rehervidor, no lo he entendido bien. El rehervidor. Sí, Inge. No, son los reboilers. Estos son los que nos van a calentar nuestro fluido del proceso, más o menos como un máximo de una temperatura de 200 grados centígrados, ¿no? En esto hacemos hervir generalmente el agua. ¿En cuánto hierve, señorita? A ver. A los 90, Inge. Claro, en Sucre estamos hablando, ¿no ve? A menor temperatura, pero sobre el nivel del mar, más 100 o menos grados.
a 100 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir nosotros en los hervidores? Elevar a mayor temperatura nuestro fluido del proceso que en este caso nosotros queremos conseguir. Y para eso usamos este tipo de equipamientos, que son los hervidores, en el cual, dígame, Los calderos entonces entrarían en los hervidores. no. El caldero es otro. El Mm, caldero, claro, solamente tiene diferentes fines los calderitos, ¿no? Caldero usted puede usar como calentador, ¿no? Pero generalmente los calderos se usan como generador de vapor, ¿me entiende? sí, gracias. Ahí ya vamos a tener un cambio total de fase en los generadores de vapor. En los vaporizadores, ahí también va a haber un cambio de fase, ¿no? Estamos vaporizando algo. Un ejemplo del vaporizador vendría a ser un cristalizador, ¿ya? Estamos sacando esa agua. En cambio, el generador de vapor se lo tiene compacto, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un cambio de fase, pero ¿qué vas a usar en la industria? El vapor generado en el caldero. Mientras que en el hervidor no, es otra cosa. También va a haber una generación de vapor, pero no a elevadas temperaturas. Máximo, estamos hablando entre unas 20 atmósferas, unas 15 atmósferas, 200 grados centígrados, nada más. Ya los sobrecalentadores, ahí ya va a haber más cambio de fase, pero estamos sobrecalentando el vapor, estamos elevando. ¿A cuánto? A temperaturas mayores a 200 grados centígrados. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda para que vayamos pasando? Bueno. Entonces vamos hablando ahora nosotros ya de nuestros diferentes intercambiadores de calor, los cuales queremos usarlos, ¿no? Para diferentes fines de adecuar nuestros fluidos del proceso o también de aumentar ya sea la energía o disminuir la energía de un fluido de servicio. Entonces, aquí vamos a empezar hablando de los intercambiadores de calor, que son los serpentines sumergidos. ¿En qué consta este tipo de intercambiadores de calor? Este tipo de intercambiadores de calor, ustedes como ven, en la parte interna, acá tenemos un conducto que generalmente son de cobre, es de forma helicoidal que se va envolviendo, no se le adecua, y este tipo de intercambiadores se los sumerge ya a nuestro fluido de servicio. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir las temperaturas que nosotros lleguemos a desear. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros hacemos también un fluido de servicio que va a ingresar por uno de estos conductos y va a salir por este otro conducto después de haber generado el intercambio de calor en el fluido del proceso que va a estar, donde va a estar sumergido nuestro serpentín. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge.
Ya. Ahora ya los intercambiadores de doble tubo, estos son los intercambiadores más versátiles, digamos. Estos intercambiadores los podemos construir en la casa, ya sea como calentadores de agua, ¿no? Como también esto es muy usual en el campo, usan como calentadores de agua para las duchas, ¿no? Usando esta tecnología que viene a ser los intercambiadores de doble tubo o intercambiadores concéntricos, ¿no? Intercambiadores concéntricos. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos una coraza, ¿no? Que viene a ser un conducto más grueso y por dentro tenemos unos conductos más delgados. Si nosotros queremos transferir, nosotros podemos poner un panel solar donde vamos a tener el calentamiento de agua, ¿no? Que podemos elevar hasta cierta temperatura y queremos calentar nuestro fluido de servicio para algún fin, ya sea domiciliar, ¿no? Entonces nosotros podemos usar este tipo de intercambiadores haciendo uso hasta de materiales descartables, como ser las mismas botellas descartables, ¿no? Nosotros podemos fabricar nuestro intercambiador de doble tubo. Internamente podríamos poner un tubo delgado, ¿no? Un tubo delgado que viene a ser, ya sea para que sea la transferencia más rápida, y si no existe mucha presión de agua, podríamos usar hasta los tubos Berman, ¿no? Que viene a ser más económico que una tubería de poliestireno, ¿no? Entonces, y por otro lado, nosotros usamos como carcasa las botellas descartables. Entonces, ahí podríamos generar una transferencia de calor de un fluido hacia el otro, ¿no? Generalmente el fluido de servicio va por el lado de la carcasa y el fluido del proceso, que vendría a ser para nosotros agua limpia, nosotros podemos usar como fluido de servicio agua del río, digamos, ¿no? Que va a ir por la carcasa. Y para nosotros el fluido del proceso, si estamos haciendo en la parte domiciliar, agua limpia, agua de tubería. ¿Está claro, jóvenes? Ya. Ahora, los intercambiadores de coraza y tubos, o carcasa y haz de tubos, este tipo de intercambiadores se los usa más en la industria. Antes se usaba este tipo de intercambiadores, el de tubo concéntricos. Pero ¿por qué se ha dejado de usar este tipo de intercambiadores? Ustedes se preguntarán si es más sencillo y no necesitamos mucha tecnología para la fabricación de este tipo de intercambiadores. Uno, por el problema de limpieza. Otro, por el problema del área el área que tenemos que ocupa este tipo de intercambiadores es muy grande, ¿no? Para conseguir un intercambio de temperaturas que no son tan elevadas. Pero si nosotros queremos conseguir un mejor intercambio entre nuestros dos fluidos,
el área que ocupa en la construcción es muy grande. Es por eso que se ha llegado a diseñar este tipo de intercambiadores que son los de coraza y tubos, los cuales no nos ocupan mucho espacio. Son fáciles de limpiar, son más fáciles de limpiar y no hablamos de mucho material también para confeccionar nuestro intercambiador. Pero si nosotros hacemos una comparación con el intercambiador de tubos concéntricos, perdón un ratito, se seca la garganta. Bueno, si hacemos una comparación con los de tubos concéntricos, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que va a ocurrir es que en tubos concéntricos efectivamente vamos a gastar un poco menos de plata, no es mucha plata para la construcción de tubos concéntricos, a diferencia de esta clase de intercambiadores. Lo que se va a compensar es en las características que nosotros tengamos después y las propiedades de cada uno comparado entre uno y el otro, ¿no? En la industria química, si ustedes han visto o si han visitado en algún momento en la parte petrolera, ¿no? Este tipo de intercambiadores son los más usuales, ¿ya? No nos ocupan mucho espacio y nosotros podemos, según el diseño, podemos conseguir buenas condiciones de transferencia. Los intercambiadores de carcasa, esto está constituido por una serie de tubos que van apilados uno tras otro, ¿no? Y con espacios entre sí. ¿Y cuál es nuestro fluido de servicio que nosotros podemos usar? Ya sea por aire o si no por goteo o por cascada también, ¿no? Que ustedes ven a este nivel. A este nivel vienen los tubos, ¿no? Que van de un punto al otro. Vamos a ir apilados nuestros diferentes tubos y nosotros podemos aprovechar la transferencia de calor, ya sea usando aire como también agua o de ambos, ¿no? En este tipo de intercambiadores los costos son menores, pero las condiciones de transferencia de calor son también óptimas, pero para temperaturas no muy exigentes, ¿no? Es como decirles algo similar en qué usamos. A ver, ¿quién me puede decir? Todos los días nos subimos ahí para caminar. Radiador de los autos. ¿Cómo? Radiador de los autos. Eso. En los radiadores aplicamos este tipo de intercambiadores, ¿no? Por un lado hay un enfriamiento tanto forzado como por el natural. Natural cuando hay buena brisa de viento, entonces no necesita usar energía extra, ¿no es? Pero esto está también conectado a un ventilador que si se está elevando mucho la temperatura en el motor, acciona el ventilador y vamos a tener una convección forzada, ¿no? Inicialmente no siempre su ventilador está funcionando constantemente en la movilidad, solo cuando es preciso. Ya cuando
tenemos bastante kilometraje andando sin parar en la movilidad, ya empieza a funcionar nuestro ventilador. Entonces ahí ya va a haber una convección forzada. Y el líquido que nosotros podríamos va a ser el líquido refrigerante, que lo tenemos dentro también, ¿no? Que en algunas movilidades a veces se va vaporizando, ¿no? Que eso es cuando no usan líquidos refrigerantes, sino usan agua. Entonces tienen que ir aumentando el agüita constantemente. Bueno, los intercambiadores de recipientes encamisados, este tipo de intercambiadores son muy usuales en la industria alimentaria. En la industria alimentaria, tanto para hacer mermeladas como para hacer algunos dulces y también para hacer leche evaporada, ¿no? En lo que viene a ser en la industria lechera, tenemos estos tipos de intercambiadores de calor, que son los encamisados. ¿Cómo es lo que nosotros funcionamos? Esto funciona como si fuera una caldera grande, ¿no? Pero lo cual en la parte interna, en esta parte es donde se transfiere el calor con nuestro fluido del proceso o nuestra, en este caso, si nosotros vamos a vaporizar y vamos a conseguir leche evaporada, en este tipo de intercambiadores, nosotros vamos con algunos agitadores, vamos vaporizando el agua constantemente. ¿A qué? A cierta temperatura correcta, cosa que se va vaporizando, esto se va mezclando el agua y vamos vaporizando. Por eso es leche evaporada. Quitamos el agua de la leche, ¿no? Y si nosotros hacemos mermeladas, también, ¿no? Con mezcladores continuos, también nosotros podemos hacer las diferentes mermeladas hasta conseguir la textura correspondiente. Entonces acá se les dice, son dispositivos que constan cámaras independientes, la interna es donde va a ir nuestro producto, ¿no? En donde se lleva un contenido caliente en esta otra parte, por ahí va el fluido caliente, y por defecto la segunda va a llevar frío, ¿no? Que viene a ser en este caso nuestro producto, que va a estar en la parte interna. Los intercambiadores de placa, este tipo de intercambiadores de placa son muy usuales en la industria petrolera como también en la parte alimentaria. Lo importante acá, no usamos tubos, sino usamos placas. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir mayor área de transferencia entre un fluido y el otro, ya sea el de fluido de servicio y el fluido de proceso. Cada plaquita de estas internamente está revestida, ¿no? Que en la placa, por la parte interna, va a ir nuestro fluido, póngase ya sea el frío o el caliente, pero generalmente va el frío, y por la parte superior de las placas va el fluido caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué parte de la industria lechera no usamos este tipo de intercambiadores de placa? Nosotros usamos en lo que viene a ser la esterilización de la leche. Es en trabajo continuo, entra la leche a una temperatura ambiente, se recalienta. ¿Hasta qué punto?
más o menos llegar hasta unos 78, exagerando 80 grados centígrados aquí en Sucre, ¿no? Pues en otros países donde la presión ambiente es mayor, también la temperatura va a ser un poco mayor para la esterilización de la leche, que viene a ser la leche pasteurizada, ¿no? Y por el otro lado va a ir saliendo ya la leche pasteurizada, porque no, ustedes saben, la leche no se tiene que hacer hervir, solamente se tiene que calentar hasta su punto de esterilización. Si no, va perdiendo sus propiedades. ¿No, jóvenes? Entonces, este tipo de intercambiadores usamos ahí. ¿En qué consisten este tipo de intercambiadores? Si ustedes ven, van placas apiladas y así viene el flujo, ¿no? Que se va removiendo. Entonces, el área de transferencia entre el fluido frío y fluido caliente va a ser mayor que lo que puede ser en los tubos, ya sea de tubos concéntricos o de coraza y tubos. Tenemos los intercambiadores de aleta de placa con soldadura. Es similar casi a los intercambiadores de placas. Nosotros internamente en cada sección, si ustedes ven acá, en cada sección tenemos placas apiladas y esto que parece algo arrugado son las aletas que llevan de nuestro intercambiador, con el fin de conseguir mayor transferencia de enfriamiento. Eso usamos como enfriadores en algún momento, ¿no? Entonces, para conseguir mayor transferencia y se enfríe más rápido, tenemos este tipo de aletas y este tipo de intercambiadores. Los intercambiadores enfriados por aire, esto se usa en la agricultura, ¿no? Para enfriar granos, para adecuar los granos, también para vaporizarlos, para secar algo de temperatura, de humedad de los granos, para que no se llenen de mohos. Entonces tenemos este tipo de intercambiadores. Acá nosotros trabajamos tanto con aire, similar a lo que pasa en los radiadores, como también nosotros tenemos en esta parte baja, si ustedes ven, en esta parte baja tenemos los ventiladores. Cuando queremos conseguir y el ambiente está muy caliente, empieza a funcionar nuestros ventiladores. Pero si el ambiente está frío, muchas veces no usamos los ventiladores y aprovechamos el aire que hay en nuestras regiones, ¿no? Entonces, de ambas partes nosotros podemos conseguir adecuar los granos que nosotros queramos en lo que viene a ser en la parte de agricultura. Esto, claro, que también puede ser usado con otro fin, ¿no? No siempre es que tiene que ser solo en agricultura, ¿no? Ya dependiendo del uso que nosotros queramos darle, podemos emplear este tipo de intercambiadores
donde el intercambio de las temperaturas no son de altas temperaturas, ¿no? Más que todo es de adecuamiento del producto o de la materia prima que estemos usando. Bueno, ahora ya vamos a detallar un poquito más y conocer a lo que nosotros vamos a aprender. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros para nuestra materia? Nos vamos a centrar en dos clases de intercambiadores, que son los más usuales. Los intercambiadores de tubos concéntricos y los intercambiadores de coraza y tubos. Casi los otros intercambiadores que hemos ido viendo, tanto el de placas, los degenerativos, no todos esos intercambiadores ya son intercambiadores más especiales para un fin específico, ¿no? Pero en la mayoría de las industrias, ¿cuáles son los más aplicados? Son los intercambiadores de tubos concéntricos y los intercambiadores de coraza y tubos. Por eso es que vamos a centrar nuestra mirada a esos dos tipos de intercambiadores, jóvenes. Ya como siempre les he ido manifestando en la materia, nosotros podemos agarrar un tipo de intercambiador y realizar como el uso correspondiente para un fin X y tendríamos como un proyecto de grado. Entonces, a quien le guste la materia de transferencia de calor, estamos dispuestos a ayudarles si acceden a querer hacer un proyecto de grado en el manejo de un intercambiador o el diseño de un intercambiador de calor diferente a lo que viene a ser de intercambiadores de tubos concéntricos y coraza y tubos. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, en los intercambiadores de tubos concéntricos se manejan dos tipos. El tipo que es los de flujo paralelo y los de contraflujo o contracorriente. Cuando hablamos de los intercambiadores de tubos concéntricos de flujo paralelo, es como su nombre dice, ¿no? El flujo del proceso, el fluido del proceso como el de servicio van de forma paralela, ¿no? Esta es una gráfica en la cual mostramos tanto nuestro fluido del proceso, que generalmente va por tubo interior, y este es nuestro fluido de servicio, que va por la coraza, ¿no? Entonces aquí tenemos el perfil de temperaturas, ¿no? ¿Cuál será el fluido de proceso? ¿La gráfica superior o la gráfica inferior, jóvenes? Si nosotros estamos generando un calentamiento en nuestro fluido del proceso. A ver, jóvenes. Superior, Inge. A ver, ¿quién dice lo contrario? Acá tenemos temperatura versus la longitud del tubo. ¿No? Esta es la longitud del tubo y esta es la temperatura. Entonces, ¿cuál será la gráfica en nuestro perfil?
Si está calentando el fluido del proceso, jóvenes, ¿cuál va a ser? La gráfica inferior, ¿no, jóvenes? Estamos calentando, esta es temperatura. En base a la distancia que recorre nuestro fluido, nosotros va tomando mayor temperatura. Mientras que el fluido del proceso entra, si esto está más caliente, entra a mayor temperatura y va bajando, ¿no? Va bajando su temperatura. Ahora, cuando nosotros tenemos que el fluido del proceso es más caliente y se está enfriando, si nosotros estamos enfriando el fluido del proceso, entonces es lo que ha dicho su compañera, ¿no? Yo les he dicho lo contrario, ¿no? Que estábamos calentando. Ahora, si está enfriando, la gráfica del fluido del proceso va a disminuir y la gráfica del fluido del servicio va a aumentar, ¿no? Tanto en calentamiento como enfriamiento, pero las gráficas cambian de posición. Esto va a llegar a un punto al infinito que no vamos a llegar a conseguir, no tendríamos que tener a ver hasta dónde tendríamos que hacer nuestro intercambiador de tubos concéntricos para que ambos salgan a la misma temperatura. Eso es algo imposible de conseguir, jóvenes. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Eso es cuando nosotros tenemos un intercambiador de flujo paralelo. Ahora, cuando tenemos un intercambiador de contraflujo o en contracorriente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener nuestro mismo fluido del proceso por tubo interior y nuestro fluido de servicio va a ir en contra de la corriente de nuestro fluido, ¿no? Hay algunas características que eso ya vamos a hablar cuando entremos en el tema de estos intercambiadores, que cuál de ambos es mejor, siempre ya se deben estar preguntando ustedes, cuál va a ser más efectivo en la transferencia de calor. Generalmente cuando se hace cálculos donde se consigue mejores resultados en la transferencia es en contraflujo. Solo en algunos casos en paralelo conseguimos una mejor transferencia. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, acá, a ver, ¿cuál sería nuestro... Si nosotros estamos calentando y enfriando, es igual, ¿no ves? Vamos a tener nuestras diferentes gráficas en el perfil de temperaturas. O se intercambian, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Ya después vamos a profundizar más, si hay dudas. Ahora, en los intercambiadores de flujo cruzado, que es algo muy diferente, no tienen que confundir, jóvenes, entre intercambiadores de flujo paralelo, intercambiadores de contraflujo o intercambiadores de tubos concéntricos con lo que viene a ser los intercambiadores de flujo cruzado. Como su nombre dice, el flujo va a cruzar a la parte del tubo, va a ir por la parte central. Ustedes han visto en los intercambiadores anteriores, son en los extremos.
tenemos la entrada y la salida. Mientras que en los intercambiadores de flujo cruzado, tenemos que el flujo va a cruzar de un lado a otro al tubo principal por donde va nuestro fluido del proceso. Este tipo de intercambiadores generalmente se ve en condensación, ¿no? Nosotros se usa para condensar. Ahora, los intercambiadores de paso simple y de paso múltiple también casi es similar. Acá estamos mostrando un intercambiador de coraza, ¿no? Un gráfico de un intercambiador de coraza de paso simple. ¿A qué se refiere de paso simple? Que solo va a pasar una vez nuestro fluido por los tubos. Si ustedes ven, viene el fluido, por acá entra y pasa por los tubos y sale por este lado, ¿no? Mientras que el fluido de servicio también va a pasar entre todos los tubos y va a salir por el otro lado. Este es un intercambiador de coraza y tubos en contracorriente, porque también nosotros podríamos usar en paralelo en nuestros intercambiadores de coraza y tubos, ¿no? ¿Cómo? Pues metiendo por aquí el fluido y sacando por este lado. Pero ¿qué es lo que tendríamos que tener acá? Nosotros tendríamos que tener una bomba para que suba nuestro fluido, ¿no? Entonces son más gastos. En este tipo también en algún momento se consigue cuando el caudal de enfriamiento o de calentamiento tiene que ser más rápido, nosotros usamos una bomba intermedia, ¿no? Pero cuando nosotros usamos la gravedad como una ayuda de impulso de nuestros fluidos, entonces si necesitamos enfriar, nosotros vamos a tener el recipiente principal o la piscina principal por encima de nuestro intercambiador, ¿no? A diferente altura para tener el caudal correspondiente en el enfriamiento de nuestro intercambiador y de nuestro fluido del proceso. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta, duda en estos intercambiadores? Se entiende, Inge. Ya. Ya en los intercambiadores de paso múltiple es similar. La carcasa puede ser hasta la misma. Pero, ¿qué es lo que nosotros ya usamos en este tipo de intercambiadores? Usamos deflectores, se llaman. ¿Qué son los deflectores? Son aquellos que nos nos obligan al paso del fluido. Si ustedes ven, el flujo ya no viene directamente hacia este lado, sino tiene que seguir este camino por el lado de la carcasa. Y nosotros también podríamos poner en el lado tubo también se puede poner de doble paso. Se pone un deflector medio en la parte media, cosa que el fluido por el lado tubos va a venir por este lado, gira por este otro lado y sale por este otro lado, ¿no? Eso
podríamos también hacerlo, ¿no? Tanto en lado tubo como en el lado coraza. Este es un múltiple paso. ¿Cuánto de pasos? 1, 2, 3, 4 pasos. 1, 4 es. 1 por lado tubo y 4 por coraza. ¿Ya? Intercambiadores regenerativos y no regenerativos. Los regenerativos, ¿a qué se refieren? Es aquel donde se usa el mismo fluido, vamos a usar. Esto es el fluido caliente que abandona el sistema cediendo su calor a un regenerador y posteriormente regresamos al sistema. Son usados estos cuando nosotros tratamos a altas temperaturas, ¿no? Entonces aquí estamos regenerando con una bombita el calor generado en nuestros intercambiadores. Y los no regenerativos son aquellos fluidos que se mandan fuera, ¿no? Cuando nosotros tenemos bastante agua, esto puede ser en el río y solamente queremos enfriar y no tenemos dónde aprovechar esa agua caliente, nosotros usamos el agua fría para enfriar el fluido del proceso, enfriamos nuestro fluido de proceso vamos a conseguir la temperatura correcta, las condiciones correctas y nuestro fluido de servicio va a ser eliminado hacia el medio ambiente. En cambio aquí vamos recirculando, ya sea nuestro fluido de servicio, fluido de proceso, ¿no? Entonces, cuando son regenerativos, nosotros, ¿dónde usamos? También lo usamos en la industria. ¿Por qué? Porque si no, trabajaríamos solo para el APAS, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una piscina de agua del fluido de servicio y lo que hacemos con esa agua que rara vez se cambia, nosotros solamente se le va tratando cada vez por si se le va formando algunos lamas y todo eso, se le va tratando con cloro, pero no excesivo, porque si no nuestras tuberías no durarían, ¿no? Entonces siempre se tiene que tratar el agua de fluido de servicio. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, jóvenes, eso sería ya el inicio hacia nuestro temita de lo que viene a ser los intercambiadores de calor. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda? Ya la próxima clase ya vamos a abordar lo que son los tubos concéntricos, ya con nuestras ecuaciones. Vamos a hablar sobre las características de nuestros intercambiadores de tubos concéntricos. Luego vamos a hablar de nuestros intercambiadores de coraza y tubos. Y después ya empezamos a trabajar con diseños y lo que viene a ser problemas de aplicación. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el martes. Que les vaya bien. Hasta luego, Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge. Adiós. Hasta luego, Inge. Adiós.